de 59 años, Luis Vázquez Ramírez. Hace poco escuché que el señor Videgaray dijo que miles de personas se quedarían sin trabajo de Pemex. ¿Se imaginan? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? El papá diciendo que la opción no es irse a la delincuencia ante la falta de trabajo, y enseguida salen con ese recorte. El Papa no es economista. Y además, si sobra gente en Pemex, se tiene que ir y tendrá que buscar otro trabajo. Eso pasa en todos los lugares. Y pasa así. Y eso se ha estado hablando de que la única empresa petrolera del mundo que tiene ese número de empleados para la productividad que finaliza en el resultado del trabajo. Es absurdo. Aquí tenemos 10 empleados por uno de empresas grandes de petróleo. Y es que está pensada para la tecnología y la actividad de los años 40 y 50. Jauja. Que requería que alguien tomara un papel y lo llevara al siguiente escritorio. Y será su trabajo. Sí. Y esos puestos siguen. Ya no, ya una persona hace lo que 40. No quieren esa modernización. No se dan cuenta de eso. Y como no quisieron reacomodarse dentro de la empresa, pues ahora se van a reacomodar dentro de la economía. Y además fue creciendo como una empresa de poder político, o sea, porque recordemos, de la expropiación hasta el 77 que descubren Cantarell, realmente la producción petrolera no era tan importante, es decir, la economía no estuvo sustentada en el petróleo. Quien dijo, vamos a administrar la abundancia a partir de que se descubrió Cantarell y que entonces sí decidieron echarlo para adelante con todas las fuerzas, la cuestión petrolera, fue López Portillo. Y entonces ahí, de un extremo donde pues, realmente el petróleo no era tan importante, era un elemento más de la economía, se fue al otro lado de la balanza y se convirtió en el elemento más importante. Y es que recuerda que el precio del barril del petróleo antes del bloqueo árabe de 1973 era de $3 el barril. Cuando Cantarell el sube a más de 32. Estamos viendo ahorita los factores tal vez externos que ha tenido Pemex y que han ahorita disminuido la sobreproducción, que ha hecho que baje el petróleo y todo eso, pero no estamos viendo todas las mermas que ha tenido Pemex por todas las fugas, los robos, pipas clonadas, fraudes en cuanto a los buques que han alquilado, transporte que necesitaban para mover todo este producto y que muchas veces se les hacía más fácil alquilar que comprar, cosa que luego salía mucho más caro. Y hemos visto, ¿no?, que se ha visto que ha tenido muchísimas mermas en su historia por toda esa mafia que se mueve ahí de desvíos de dinero, de fraudes, muchas veces hasta con contratos para los mismos trabajadores, y la poca inversión que hay en las plataformas, porque dicen que se encuentran en unas condiciones pésimas. Con el nivel de precios alcanzado por Petróleo Mexicano, 1 litro de crudo ya vale menos de la mitad que la misma cantidad de agua purificada embotellada en su presentación comercial. Bueno, es que hace rato que pero en fin. El agua gasificada negra vale más. Ayer la mezcla mexicana de exportación cotizó al cierre en 25.61 por barril, lo que señala que el litro del petróleo cuesta $0.161, 2.91 pesos al tipo de cambio promedio del dólar interbancario en enero pasado, registrado por Banamex. Y por eso la cotización de la víspera acarrea un incremento de $1.5 por barril respecto al precio del martes pasado. Sí, hubo una recuperación. Este miércoles los principales números de las finanzas tuvieron un repunte luego de que Rusia y Arabia Saudita anunciaron un alto en la producción para revaluar el crudo. Así, el petróleo mexicano de exportación cerró
con una ganancia de 1.05 de dólar. Al concluir la jornada cambiaria, el dólar libre alcanzó también un precio máximo a la venta de 18.58, 61 centavos menos respecto al cierre del martes. Y se ve que están ligados. Están Sube en uno equilibrio. y baja el otro. Sube uno y sube uno, el otro. Pues qué bien, pero desgraciadamente es tan mínimo el nivel que todavía no significa nada. No, necesitaría un aumento como del 25% para... Una revaluación Sí. gruesa, gorda, importante. No, lo tenemos asegurado muchísimo más, al doble de lo que se está vendiendo. En 50, ¿no? Por ahí, así. no me acuerdo. Pero no va a pasar nada. Pero el próximo año... Y lo que debemos de pedir de Pemex es eso, que la vuelvan eficiente, que nos entreguen números negros. Pero la verdad es que ahora los movimientos en Pemex ya no nos afectan como antes. Ayer salen y dicen, es que se va a quedar sin dinero Pemex. Pues bueno, al mexicano de la calle, a los que andamos ahí, lo que nos afecta son las tasas de interés. Eso sí. De hecho, me parece que es peor este momento de la caída de los precios del petróleo que la del 82, que fue la que sumió al país en la peor de las crisis, porque ahí el presidente manejaba la economía, como se decía, desde Los Pinos. Entonces él podía devaluar, podía nacionalizar, podía hacer lo que quisiera como lo hizo, y lo hizo mal López Portillo. Pero realmente el impacto de esta caída de los precios del petróleo es peor que la de entonces. Pero no lo es, porque entonces era la mitad de la economía. Ese es el punto. Y ahora no llega ni al 33% de la economía. Exactamente, eso habla de que sí hubo una transformación de la economía con respecto al petróleo, porque también se creó el fantasma o la idea de que seguíamos dependiendo del petróleo. Si hubiéramos seguido dependiendo como dependíamos en el 82, ahorita estaríamos verdaderamente en un desastre. Ahora dependemos mucho más de manufacturas, de alta demanda. Claro. Pero también es el gasto. En aquel entonces el gobierno gastaba mucho más de lo que le ingresaba. Y además se endeudó. En honor de la verdad, Fox y Calderón no se endeudaron. Mantuvieron una economía limpia. Es que Fox también ganó a manos llenas, pero no gastaban más de lo que les ingresaba. Al contrario, se redujo la deuda externa notablemente. Claro, les entraba dinero, pero a chorros. Y la verdad no gastaron. Hasta que llegó el PRI ahora otra vez, empezamos a gastar más de lo que ganamos. Y bueno, nadie en el mundo, lo sabemos todos, podemos vivir gastando más de lo que ganamos. De 82 años, Rosario Méndez García. Adela dice que los empleados de Pemex ganamos sueldos millonarios. Soy jubilada, trabajé 45 años para Pemex. Soy especialista en pediatría, enfermera. Mi turno era rolado. Trabajé en todos los turnos. Y el sueldo fue bueno, pero tampoco de millones. Ahí los que más se llevaron fueron los que manejaron el sindicato, que tuvieron como dirigentes a quienes les convenía. Para el resto de los empleados, el sueldo fue en proporción a nuestra labor, no fue de gratis. No, yo dije los funcionarios de Pemex, lo dije con toda claridad, no dije que los empleados, ¿eh? Lo que sí es millonario es el monto de las pensiones, pero no en individual, sino en lo que tiene que gastar Pemex para pagar las pensiones que son desproporcionadas con otros jubilados. Claudia Payán Mendoza, 66 años, de Valle de Aragón. Tengo un primo de 71 años que es jubilado de Pemex. Su pensión es de 120,000 pesos mensuales. Además, les pagan luz y gasolina a todos los de Pemex. Y cuando él muera, su viuda recibirá durante 10 años 50,000 o 70,000 pesos mensuales.
Él vive en Veracruz y trabajó como ingeniero petrolero. Ya es justo que se les acabe jauja y la nómina tan grande. Pero esos son altos funcionarios que gozaron de sueldos también muy elevados. Trabajar en Pemex era sacarte la lotería. Era la maravilla. Y generalmente se heredaban Las plazas. ni siquiera eso. Toda una familia yo conocí, que en cuanto llegaban a la mayoría de edad, los incrustaban en el negocio. Sí, por eso la situación que señala Mario, de que hay personal que lleva un papel de escritorio en escritorio, pero es que se heredó esa plaza de llevar papel de escritorio en escritorio. Y es que ahí de veras entraba toda la familia, porque era una concesión que tenían. Pero además, yo no sé si todo el personal de base, pero los funcionarios, los subdirectores, directores de área, directores generales, les cambian el coche cada 3 años. Bueno, les dan dinero para que cambien su coche cada 3 años. Tienen 2 oportunidades de comprar casa, de préstamo hipotecario de parte de Pemex. Y préstamos en efectivo, creo que son 3 préstamos en efectivo que no son de 5,000 pesos. Pues el único que fue a dar a la cárcel fue el ingeniero aquel Serrano. Díaz Serrano. Pero esa fue una vendetta, una venganza de... era como la típica cuota que se cobraba cuando entraba un nuevo presidente para no tocar a los grandes funcionarios. El expresidente pedían una... O sea, era como las guerras floridas. Danos un prisionero para sacrificarlo. Y fue Díaz Serrano. Y sí se echó sus buenos años en la cárcel. Y además, nunca realmente, viendo el caso, no había, digamos... Fue una cuestión política, no fue una cuestión de un desfalco o algo similar. Y se echó varios años. Miguel de la Madrid lo metió. Pero era la empresa, no solamente la empresa tan importante por lo que significó el petróleo desde los 70, sino además el sindicato yo creo que más importante también, junto quizá con el de los maestros, el de Pemex. Bueno, no hubo el escándalo en la época de Fox, el Pemex Gate, que supuestamente había habido recursos durante la campaña del 2000 para apoyar a la Bastida y que igual nunca a nadie tocaron ahí y estaba casi comprobado todo. Sí, fue una de las últimas cosas que hizo Regino Díaz Redondo en Excelsior, denunciar eso, 8 columnas y con datos y copias de cada una de estas. Y pues no pasó nada, al poco tiempo lo destituyen a él, lo mandan al destierro y no pasó nada. Y aquel que dijo, si se hunde Pemex, señor presidente. Se hunde México. Uy. Sí, lo de la quina también fue un asunto político por el apoyo que brindaba a Cárdenas para llegar a la presidencia. Sí, esa se la cobró enterita a Salinas de Gortari, porque desde la campaña la quina dijo que él no estaba de acuerdo, porque la quina era como de la vieja guardia política del priismo, que eran los mismos que se opusieron a Salinas de Gortari. Salinas era un joven en ese tiempo y además sí generacionalmente, que llegó con todo un equipo de los neoliberales que habían estudiado en Chicago, o sea, toda una nueva visión y que habían dejado o desplazado a la vieja guardia política. Y la quina dijo, yo no voy con Salinas. Y en enero, o sea, el 1 de diciembre del 88 toma posesión Salinas de Gortari y creo que el 10 de enero le entra a la casa de la quina y le siembran y le sembraron todo. Sí. Y luego aquella persecución que se desató cuando se publicó un asesino en la presidencia. Sí, parece que fue financiado por la propia quina. Y los talleres de donde se editó, que eran los Cristal. Perdieron sus hoteles, perdieron todo. Ellos lo pagaron. Y pagaron con sus hoteles. Con lágrimas de sangre.
Sí. Ahora hay que decir, la Quina no era una palomita inocente, era un palomita, ni una dictador hermana de la caridad. terrible. Era un líder sindical, líder charro como Temible. sí. Pero pues, ese fue un asunto político, no fue un asunto de pues, él era un buen líder sindical. E igual también otro de los que se perpetuaban en el poder, como Romero de Champs. Romero de Champs lleva más de 10 años, Muchos más. muchos más, al frente del sindicato. 15. Lo único que le afectaron fue dejar de pertenecer al consejo. Ujú. Pero no ven que lo agarraron viendo una vez barcos y que sus mascotas viajan en avión particular y todo eso. Yo no lo sé. Por ejemplo, esta persona que cobra 100 y cacho mil, ¿qué culpa tiene? No, claro. Él nada más está recibiendo lo que por ley interior de Pemex le corresponde. ¿Y se lo van a quitar? Es un derecho que se ganó. No, a todos los No es derechos retroactivo. adquiridos no creo. Yo creo que será como lo han hecho con lo de las pensiones en el IMSS y el ISSSTE, a partir de la fecha de ingreso, para adelante, para atrás se queda exactamente igual. Sí. No hay retroactividad. No.